Bueno, lo tenemos a Horacio Llobet. Ay, qué placer hablar siempre con Horacio. Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Roxana, hola Vero, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Qué repercusión que tenemos cada vez que hablamos con vos, Horacio? Quiero decírtelo. Muchas Sí, gracias. charlar con vos es muy grato, sí, porque podemos entender un poco de qué se trata este mundo. Y la gran pregunta que nos hacemos hoy, sobre todo que se hacen los jóvenes, no, los adultos también, a veces por ahí dicen, no es tarde, nunca es tarde para estudiar algo. Vamos por el oficio y los más jóvenes se plantean, ¿terminamos la secundaria o voy por un oficio? A ver, ¿qué es lo que se plantean? ¿Gano más con esto? ¿Pierdo más tiempo? Porque me parece que, ¿no? Hoy en día es como que se cuestiona muchas cosas. ¿Voy por lo académico o voy por lo técnico que me permite el dinero instantáneo? A lo mejor por un tiempito, ¿no? Y después apuesto lo académico o voy por el lado de terminar la educación como uno quiere realmente y meterse, imbuirse en el mundo del estudio. ¿Qué es lo que más conviene en estas épocas de crisis? Hoy estamos en una linda revolución y escuchándolas y leyendo y un poco... Yo tuve la oportunidad también de trabajar muchos años también con nuestra fundación en lugares vulnerables, en poblaciones, en algunas villas, con chicos y hemos logrado desde el 2000, más o menos 2017 al 2020-21, entre Argentina y Chile, que más de 50.000 jóvenes logren acceder a un primer empleo. A nosotros siempre nos apasionó mucho esa área, por lo cual logramos entender como una visión 360, desde lo educativo, desde lo laboral, desde la política pública y también de esa persona, ¿no? De que, por ejemplo, veíamos que en los niní, que son los famosos que ni estudian ni trabajan, y mucha gente lo escucha y lo primero que hace se ríe, como diciendo son todos vagos que no quieren estudiar y trabajar, y cuando haces un zoom te das cuenta que el 78% son mujeres, madres adolescentes, que no son niní, no le damos oportunidades porque tienen que quedarse cuidando un hijo. Digo, no les queda otra. Claro, exactamente, hay todo un trasfondo realmente interesante. Pero también nos pasaba, y tiene que ver un poco con algunos estudios que estábamos viendo referente a esta noticia que ustedes están contando, hay un 50% de jóvenes que dicen prefiero dejar la secundaria y dedicarme a trabajar o a aprender algún oficio para trabajar. ¿Por qué? Y porque esto es como la pirámide de Maslow. Digamos, lo primero son las necesidades básicas. Si yo no puedo comer, no voy a estudiar. O sea, no puedo pensar en estudiar. Entonces, nos dimos cuenta también en estos proyectos que estábamos trabajando en Villa Jardín, por ejemplo, pongo un ejemplo de tantos que hemos trabajado, donde más del 53% de los jóvenes entre 16 y 18 años que lo habíamos logrado preparar, formarlos, de hacer un currículum vitae, lograrlos prepararlos para una entrevista de trabajo, conectarlos con empresas que le den una primera oportunidad, más del 56% luego de empezar a trabajar volvía a retomar la escuela secundaria. Entonces fíjense cómo hay un cambio de paradigma. El trabajo te permite volver a estudiar. Por eso siempre soy un creyente de que el trabajo dignifica, y yo lo cuento también desde mi caso personal, de un pibe del interior, de familia humilde, laburante. Digo, hay un gran paradigma. Ahora, del 80% de este estudio te dicen, de todas maneras, aquellas personas que terminan la escuela secundaria tienen mayores oportunidades. Y esto tiene que ver con lo que hablaba Seneca de la suerte, ¿no? Decimos, tuvo suerte. No es suerte, la suerte es donde confluyen las oportunidades. De acuerdo a lo que hagas, tenés que buscarla. Cómo te preparas en la vida. Más preparado estás, mayor capacidad de ver oportunidades. Ahora, también es algo importante lo que decían recién ustedes anteriormente hoy. El oficio, a medida que está avanzando la tecnología, se está convirtiendo en una de las labores más escasas y mejores pagas. Porque hoy, como decíamos, es difícil encontrar uno que te arregle el aire acondicionado, un electricista, un albañil. Digo, los oficios están empezando a tener mucha mayor preponderancia y me parece que es donde tenemos que volver a darle ese valor. Y me parece que ahí hay un mercado muy interesante para empezar a mirar. Bien. Ibero hablaba de algo importante, que es el tema de lo que fueron en su época las escuelas técnicas, donde ya los chicos egresaban con la doble vía. El título secundario si querían ir a la universidad, pero también egresaban con un oficio que les permitía costear los estudios universitarios. Entonces a lo mejor era un electricista que estudiaba ingeniería y hacía un upgrade de lo que era su profesión iniciática, ¿no? Absolutamente, Roxana. Te cuento mi caso personal. Yo estudié en Pergamino en la escuela agrotécnica, doble turno, salí con bachiller, pero también salí siendo técnico agrónomo. O sea, yo podía automáticamente salir secundario a emplearme. Después me vine a Buenos Aires, estudié medicina y hoy tengo una empresa de tecnología. Digo, es necesario hacer ese recorrido de camino. Uno a veces piensa que a los 18 o 20 ya tenés claro, pero a medida que uno va recorriendo ese camino, aprender los oficios, aprender el esfuerzo del trabajo, aprender a estudiar, te van caminando finalmente
a lo que hablaba hoy, que te escuchaba, Vero, cuando hablabas de la vocación, ¿no? De lo que uno está buscando. Y a veces tardás en encontrarlo. Lo importante es ir pedaleando la bicicleta y a medida que vas caminando el camino te vas dando cuenta. Y eso me parece que es importante. Horacio, creo, y te pregunto, si la situación económica de un país, por ejemplo, la que estamos atravesando hoy, es lo que le impulsa a esas personas que en un momento ejercieron este oficio y de repente lo dejaron por X motivo, a lo mejor por una contratación en una empresa, y se quedaba en esa zona de confort. Trabajamos 8 o 6 horas, tenemos un sueldo a fin de mes. Con esta situación, nuestro país es muy cíclico, se ven obligados a retomar ese oficio que habían dejado en el camino por la situación económica, o es una cuestión también de pasión y de reconocer ese mérito que decías vos, este trabajo que dignifica? Yo creo que empieza a ser un mix. Me parece que también, hoy justo tenía la oportunidad de juntarme a conversar un poco sobre todo esto de la ley ómnibus y demás con Martín Yesa, el diputado, que justo es de Pinamar, y nos juntamos hoy a conversar. Yo quería escuchar un poco esa visión de cómo veían la reforma laboral y un montón de cosas, que es una persona que tiene una capacidad muy abierta para poder discutir y debatir. Y entendiendo esto decíamos, hablamos un poco del mercado laboral. Y el mercado laboral que tenemos hoy, la necesidad imperiosa de esto, ¿no? Si nosotros que estamos en la clase media, a veces nos vemos cómo pagar el alquiler o cosas que llegamos justo. Imaginemos cuando bajamos en los estratos sociales de la persona que está laburando para llevar la comida a la casa. Digo, realmente es muy difícil. Ahora, si vemos que los oficios empiezan a ser una labor extremadamente escasa y bien paga, bueno, ahí tenemos una gran oportunidad. Y ahí vemos cómo entre el Estado o incluso las empresas empezar a preparar para estos oficios que son altamente necesitados. Yo tengo un amigo que tiene una empresa de refrigeración. Me decía, ahora no paro de laburar, no tengo tiempo para respirar, no tengo gente para contratar. Digo, trabajo en Argentina hay. Tenemos que también entender que quizás el trabajo que hagas en este momento, no sé si va a ser lo más que te apasione, lo que más que querés, pero en un momento tenemos que empezar a elegir por los diferentes caminos que tenemos que recorrer. Hay que recuperar, me parece, hay que recuperar la cultura del trabajo. Así como con nuestra invitada de hoy, que hablamos del amor, de San Valentín, y ella nos dijo, no, hay que recuperar el amor y hay que recuperar muchas cosas que hemos perdido, ¿no? Socialmente estamos... La matamos en Argentina, digo. Si es más fácil no trabajar que trabajar. Entonces, cuando uno mata la cultura del trabajo, es difícil volver a insertar gente al trabajo. Y me parece que la mejor manera es cuando vos enseñás a pescar a las personas, le das independencia y le das mucho más libertades. Me parece que ahí hay una gran oportunidad, por lo menos aquí en Argentina. Y me parece muy bueno lo que decías respecto de colocar a lo que es el oficio, que si se quiere, bueno, puede ser una profesión también, pero lo que es el oficio que por ahí demanda un tiempo de estudios menor y que por ahí también sufre un cierto menoscabo frente a las profesiones que llevan a algún tipo de preparación académica, ubicarlo en un lugar también de privilegio, porque es lo que después le va a permitir a la persona no solamente subsistir, sino también le va a permitir, en el caso de que tenga el pendiente de alguna carrera, poder hacerla, ¿no? Maravilloso lo que estás diciendo, Roxana. Yo creo que en su momento y muchos años es como que uno socialmente, no sé si la palabra que usar es la más correcta, pero como que menospreciaba a las personas que tenían... yo soy universitaria, vos no. Vos, pero si tenés un oficio, hiciste un cursito de 3 meses. No, pero esa persona que hizo el curso de 3 meses te salva la vida porque te arregla la heladera. Algo que uno no lo puede hacer como profesional y como título universitario, digo, pasa a ser realmente muy necesario ese oficio, y me parece que en esa revolución que estamos viendo hoy, están subiendo una escala desde lo que va a ser, desde lo económico y de la necesidad que van teniendo la sociedad, realmente muy, muy importante. Por lo cual digo, hay un montón de personas que están con oportunidades de hacer este tipo de carreras, como decía recién, o educación dual, o educación en las escuelas técnicas, que podemos formar esa necesidad que es muy imperiosa en Argentina. Y fíjate lo que pasó con algunos oficios. El caso de lo que era la enfermería, que era también un curso que se hacía en Cruz Roja de algunos meses, y hoy tenemos, después de lo que fue el periodo terciario de la enfermería, hoy tenemos la calificación universitaria, y hay enfermeras universitarias que deben cursar la misma cantidad de años casi que un médico. O sea, se ha logrado llevar al ámbito académico lo que era un oficio en principio. Absolutamente, absolutamente. Hoy creo que tenemos esa gran oportunidad. Digo, ¿cómo podemos empezar a meter a toda esta juventud que hoy, de hecho, el empleo juvenil
a nivel mundial es uno de los peores, en Argentina obviamente es uno de los peores, supera más del 27%, o sea, casi 3 jóvenes de 10 no tienen trabajo, no acceden a un trabajo. ¿Cómo educarlos desde el oficio? Me parece que el oficio es una gran conexión primero desde lo educativo, de aprender incluso a resolver cosas para su hogar, para ellos, y aprender a ganar dinero. La verdad que siempre es apasionante escucharte, y además la cuota de optimismo que le pones a todo lo que nos contás, me parece que es una gran ventana para que muchas personas que no se animan se empiecen a animar. Gracias, Horacio. Un placer, que tengan linda tarde como siempre. Gracias. Lo mismo, gracias.